Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Mamitas de Hoy que se emite por Canal 8 Somos el Valle para todo Neuquén y Río Negro. Mamitas de Hoy es el programa para padres, para futuros padres y para toda la familia. Ya mismo comenzamos con los títulos del día de hoy. El 17 de mayo se conmemoró el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. ¿Cómo prevenirla, tratarla y detectarla? Lo explica la doctora Patricia Genes, médica de Clínica Dr. Roberto Rania. Del 17 al 23 de mayo se celebra la Semana Mundial del Parto Respetado. Este año bajo el lema Mi decisión debe ser respetada. Hablamos con la licenciada Luciana Bruneski, obstétrica, que nos explica cómo se lleva adelante un parto bajo esta consigna. La problemática de las adicciones conductuales en el contexto del aislamiento por la pandemia y la violencia familiar que puede generarse en la cuarentena. Lo explica la licenciada Wanda Leiner del Departamento de Juego Responsable del IJAN. El 17 de mayo se conmemoró el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. ¿Cómo prevenirla, tratarla y detectarla? Lo explica la doctora Patricia Genes, médica de Clínica Dr. Roberto Rania. Nos encontramos en diálogo con la doctora Patricia Genes, clínica médica, que es integrante del cuerpo médico de Clínica Dr. Roberto Rania. Doctora Patricia Genes, muy buenas tardes. La convocatoria para el día de hoy es hablar sobre lo que se está conmemorando el Día de la Hipertensión Arterial, Día Mundial. Coménteme, doctora, ¿qué significa este día? Bueno, lo más importante de todo esto es que la hipertensión arterial es el factor de riesgo cardiovascular que podemos revertir. Por eso es la importancia, y bueno, aprovechamos este día que justamente es el Día Mundial para dar un poquito de relevancia a cuál es la importancia tanto de prevenir la hipertensión como llegar al diagnóstico de la misma y qué hacer cuando ya tenemos el diagnóstico y tenemos que hacer el tratamiento de los pacientes. Constituye el factor principal, y cuando uno habla de evento cardiovascular, ¿de qué está hablando? Generalmente habla de todo lo que es complicación. Por eso es tan importante que el diagnóstico sea en forma precisa y también lo antes posible con pacientes que no lleguen a una evolución avanzada donde ya tengamos que tratar consecuencias, ¿verdad? Cuando hablamos de consecuencias, ¿de qué hablamos? Todos los daños de órgano blanco. Cuando hablamos de órgano blanco, hablamos de toda la vasculatura del cuerpo, porque esta es una enfermedad crónica, es persistente. ¿Sí? Si hablamos de síntomas, en realidad los pacientes piensan que hay que acudir a la atención cuando aparece algún síntoma. Pero como es silenciosa, sí, generalmente cuando se consulta por algún síntoma es porque es algún síntoma de alguna complicación, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? En realidad, todo paciente que llega al consultorio, lo que uno trata de hacer es buscar factores de riesgo. El factor de riesgo fundamental, o los dos factores de riesgo fundamentales que son reversibles, ¿sí? Hipertensión arterial y el tabaquismo. Justo que ahora viene el 31 de mayo, viene el día contra el tabaco, ¿sí? Esos son los dos factores de riesgo que son importantes porque podemos hacer algo. Un 50% siempre viene de parte del médico que tiene que motivar al paciente, invertir el tiempo en explicarle la importancia del diagnóstico, ¿sí? De encontrar ese factor de riesgo para que ese factor de riesgo se pueda revertir. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de hipertensión? Es sencillo, ¿sí? Se hace en toda consulta. En primer consulta y en consultas de control del paciente. Se hace con el tensiómetro, ¿sí? Lo ideal es que sea el tensiómetro dentro del consultorio, ¿sí? El paciente sentado, descansado, por lo menos 10 minutos, que no haya tomado café. Si pudo evacuar, ir al baño antes, mejor, ¿sí? Hablar de otras cosas mientras para que el paciente baje un poquito la ansiedad, ¿sí? Con los pies apoyados en el suelo y con la espalda apoyada, cómodo. Se toma de un brazo, se toma del otro, es comparativo, pero en realidad desechamos la primera toma y nos quedamos con la segunda toma, donde el paciente está más tranquilo, ¿sí? ¿Qué puede dar en esta primera toma? Una presión normal. Ese paciente, bueno, tiene un dato más, que es un factor de riesgo menos quizás,
puede tener una presión al borde, hablamos de una presión al borde, tomamos como límite 140 de sistólica, que es la alta, y 90 de diastólica. Si este paciente llega a tener una cifra borderline, lo que se hace no es diagnosticarlo de hipertenso, ¿sí? No es un paciente hipertenso, es un paciente que por un montón de factores, porque la presión arterial es muy influenciable por un montón de cosas, claro. ¿Sí? Esto se llama a veces hipertensión de guardapolvo blanco, un paciente que está ansioso, que está pudoroso, que se tiene que tomar la presión con alguien que por ahí conoce o por ahí no, ¿sí? Entonces lo que se hace con ese paciente que está borderline es, por un lado se puede hacer como una planillita que le podemos hacer nosotros en el consultorio, el paciente va, se toma la presión en la casa en distintos horarios, cuando esté tranquilo, a la mañana, a la tarde, a la noche, si es posible con el mismo aparato, suelen tener los digitales en la casa, y después nos trae la planilla y miramos, ¿sí? Si ese paciente conservó presiones altas en la casa, probablemente tenga hipertensión arterial y tenemos que estudiar todos los órganos, ¿sí? Y por otro lado, se puede mandar al cardiólogo ya, si tiene otros factores de riesgo, se hace un electro, se hace un ecocardio para ver la parte orgánica, para ver el corazón, las válvulas, y se le pide un mapeo de la presión arterial ambulatoria, que es el aparatito que le pone el cardiólogo. Al otro día eso se retira y el cardiólogo lo lee y nos manda el informe, y entonces tenemos todo el registro del paciente en 24 horas haciendo una vida habitual. Eso sería como para el diagnóstico. Bien, es totalmente real lo que usted dice, el síndrome del guardapolvo blanco, porque lo he podido corroborar. Prácticamente hay entre un punto y casi dos a veces, hasta que uno, bueno, por ahí toma el control en la casa de uno y la presión es un poco más estable. Presiones normales. Es verdad que la presión también varía, entonces esto es importante porque un paciente nunca se levanta a la madrugada a tomarse la presión arterial, ¿sí? Hay una cuestión también de un ritmo circadiano, ¿sí? Generalmente a la noche lo que nos debe pasar es que todas las hormonas caen para el descanso. Baja la frecuencia cardíaca, baja la frecuencia respiratoria, nuestros músculos se relajan, descansamos para empezar al otro día de cero. En algunos pacientes este ritmo circadiano está invertido, entonces es importante por ahí el mapeo y ver las variaciones que tiene durante la noche. ¿Usted recomendaría tener como práctica habitual, si uno tiene un tensiómetro o poder adquirirlo, tomarse periódicamente la presión, más allá, digamos, de que sea a partir de una edad determinada? Me gustó esa pregunta, sí. Obviamente que con la edad determinada, que es mayor a 45 años, todo envejece. Sí, el cerebro envejece, los riñones envejecen, las arterias también envejecen, entonces sería bueno. Pero hay que ver, esto siempre yo lo relaciono con la diabetes, con el aparatito del glucómetro, y lo relaciono también con la balanza para el sobrepeso. Hay que ver aquí, indicar la toma de la tensión arterial en forma frecuente. Hay personas que son muy obsesivas, ¿sí? Que se preocupan mucho y realmente están muy pendientes del aparatito y se toman a todas las horas y realmente los angustia un montón. Porque creo que la misma ansiedad desata por ahí una descarga hormonal, la adrenalina, y el paciente piensa que está hipertenso, pero en realidad es porque desata ansiedad, ¿sí? Entonces hay que elegir bien al paciente. Obviamente la toma periódica de la tensión arterial es aconsejable. Si uno se la toma en la casa con un buen equipo digital que sea bastante preciso, ¿cuál sería, digamos, el límite en el cual se enciende una luz de alarma? Cuando el paciente supera en varias tomas mayor a 140 de sistólica y 90 de diastólica. ¿Sí? Que es lo que se hace en el monitoreo que hablábamos recién. Ese paciente que salió del consultorio con cifras borderline, lo mandás a su casa con una planillita hecha y él se toma en distintas oportunidades cuando esté tranquilo en el domicilio y nos trae la planilla y es muy fácil evidenciar, mostrarle. Mire, usted en la casa mantuvo presiones por encima de 140, hay que estudiarlo. Y ahí lanzamos toda la batería de estudios de órgano blanco. Si vos tenés varias cifras de tensiones arteriales altas en el domicilio, largamos todos los estudios que son anuales en un paciente hipertenso, porque ahí vos podés evidenciar el daño o no. Hay presiones que son mantenidas y esas presiones mantenidas te van a dar un indicio orgánico. Lo más fácil de ver, por ejemplo, y se ve directamente, es el fondo de ojo. Vos veis un fondo de ojo, por medio de la retina, vos ves los cruces arteriovenosos, y si ese paciente ha mantenido cifras tensionales altas,
ese fondo de ojo va a estar alterado si tiene alteración de la microvasculatura. Y ya es un paciente que hay que hacerle prevención secundaria, porque ya ha pasado un tiempo para que llegue a la alteración de la retina, ¿sí? Ese paciente le pedís una ecografía renal, lo mismo, hay que ver la arteria renal, le pedís un electrocardiograma, un ecocardio. Lo que hace el corazón es trabajar haciendo más fuerza si vos tenés una hipertensión sostenida de la aorta, por ejemplo. Entonces lo que empieza a cambiar es la conformación del corazón, ¿sí? El miocardio empieza a trabajar más, se hipertrofia, primero las paredes, el septum, y después, en etapas avanzadas, ¿sí? Ya hay un agrandamiento cardíaco, por ejemplo. Y así ir estudiando todos los órganos y ver si tenemos o no repercusión. Lo bueno es estudiarlo al paciente y que esté sano, ¿sí? Claro, tratarle esa presión. Ahí tenemos una batería de medicamentos que por ahí, eso ya lo dejamos al cardiólogo generalmente, ¿sí? Y lo vamos controlando al paciente. Lo bueno es llegar al diagnóstico lo antes posible. Doctora, para conocer un poco más sobre esta enfermedad, ¿qué es la hipertensión arterial? Porque generalmente uno lo relaciona con la presión de la sangre, pero tengo entendido que nada que ver, digamos. Está bueno, empieza con eso. Tiene que ver con las arterias, tiene que ver con los mecanismos de dilatación que tiene la arteria, ¿sí? Pero en realidad es un gran proceso inflamatorio que se va produciendo con un montón de una liberación de sustancias a nivel de la arteria, que hace que esa arteria se va poniendo más rígida. Y al volverse más rígida y al tener pequeñas microlesiones, ¿sí? Colaboran a que se vaya formando lo que se llama una placa de ateroma, que son toda la acumulación de grasas, de lípidos, de colesterol, triglicéridos, que la hacen aún más frágil. Claro. ¿Sí? Esto con el tiempo es muy parecido a lo que pasa en la diabetes, ¿sí? Por otros mecanismos quizás agregados, porque hay cambios metabólicos, pero son enfermedades metabólicas, ¿sí? ¿Por qué la hipertensión está tan ligada al otro factor de riesgo que es diabetes, o por qué al tabaquismo? Porque colaboran de alguna manera ese proceso inflamatorio de las arterias, ¿sí? Coexisten. Ese paciente, hoy se habla mucho con el coronavirus, Augusto, se habla mucho de la enfermedad vascular. Cuando se habló de coronavirus, primeramente se pensó que era a nivel pulmonar. El paciente tenía un gran distrés respiratorio y se moría de distrés respiratorio. Y hoy nos damos cuenta que no, que en realidad lo que hace el coronavirus es ingresar a un organismo que tiene arterias que están no cronológicamente envejecidas, sino que están inflamadas. Claro. ¿Sí? Entonces eso hace que lleve un mal pronóstico en la evolución del virus. O sea que es literal, es la hipertensión arterial es la tensión que tiene la pared de la arteria, digamos, la dureza. Exacto, así es. Y cuando está más dura, más tensa, menos sangre o menos dilatación puede seguir, digamos, de acuerdo al latir del corazón, ¿no? Y le cuesta más trabajo bombear al corazón. Una arteria joven, sana, tiene ese mecanismo de constricción y de dilatación que no se altere y que está influido por un montón de cuestiones hormonales y demás.
Amen Salud, servicio médico a domicilio las 24 horas, con profesional médico, enfermero, servicios de radiología y laboratorio en su casa. También asistencia al viajero, atención en consultorios y muchos más beneficios. Amen Salud, Buque Roldán 36, Neuquén, teléfono 447-1587. ¡Arriba! Es momento de mirar adelante, de volver a creer en nuestros sueños. ¡Arriba Neuquén! ¡Arriba neuquinas y neuquinos! Hoy nuestra esperanza está intacta. Volvemos a encontrarnos responsablemente y en la agencia más cercana, aprovechando tu salida de compras esenciales, llevando barbijo o tapaboca, respetando la distancia mientras esperas ingresar. Tu jugada es un gran aporte a la acción social. Lotería La Neuquina, nuestra lotería. Del 17 al 23 de mayo se celebra la Semana Mundial del Parto Respetado. Este año bajo el lema Mi decisión debe ser respetada. Hablamos con la licenciada Luciana Bruneski, obstétrica, que nos explica cómo se lleva adelante un parto bajo esta consigna. Y en una semana muy especial como es la Semana del Parto Respetado, con un lema por ahí también un poco cuestionado en esta situación, en este contexto, que se llama Mi decisión debe ser, mi decisión debe ser respetada. Trabajamos un poco bastante en esto, ¿no? En empoderar a las mujeres y así poder decidir. Y el lema para este año, justamente que decías, mi decisión debe ser respetada, ¿a qué se refiere justamente este lema? Y el lema se refiere, creo yo, a muchas cosas, ¿no? De que las mujeres podamos y sepamos elegir y decidir sobre cómo parir, ¿sí? Cómo poder decidir cómo sea ese primer contacto con nuestros hijos, hijas, y también poder decidir cómo va a ser esa futura lactancia, ese puerperio, ese posparto, ¿verdad? Por quiénes estar acompañadas. Luciana, y justamente la decisión de la mamá es una decisión que a veces está compartida con el equipo médico. Por ejemplo, una mamá puede decidir si tener un parto natural por vía baja o una cesárea, o puede decidir amamantar o no a su bebé. Sí, absolutamente. Lo que se aspira y que en realidad la mujer está avalada por la ley a decidir cómo tener a su hijo, ¿sí? Uh-huh. Ya sea decidir tener una operación cesárea sin haber tenido cesáreas previas o así probar un parto, pero bueno, obviamente que también necesita el asesoramiento del profesional, que es quien le va a dar las explicaciones o las justificaciones por cada una de las situaciones que decida, ¿no? Claro. Y así poder llegar a tomar una decisión conjunta. Lo que hacemos y a lo que aspiramos es eso, darle las herramientas necesarias para que esas madres y esos padres puedan decidir en ese momento, ¿sí? De cómo va a ser ese parto, o si quieren también una cesárea, de cómo sea ese primer contacto con su bebé. Entonces, en lo que trabajamos a lo largo de nuestras charlas, de nuestro curso de preparto, es esto, ¿no? De empoderarlas y independientemente del escenario en el que estén, porque no trabajamos únicamente no trabajamos con una institución en particular, sino que somos un grupo independiente de profesionales que lo que hace es darle las herramientas ¿sí? a estas familias, a estas padres, para que ellos puedan decidir cómo va a ser este momento. Claro, fundamentalmente, pienso yo, mucha información que necesita la futura mamá, ¿no? Para tomar justamente estas decisiones en conjunto con el equipo obstétrico, ¿no? Sí, absolutamente. Uh-huh.
Las charlas, ¿cómo las están desarrollando dentro de este gran problema que tenemos, que es el aislamiento, que ya no podemos estar todos en un mismo ámbito? Antes estaba muy bueno porque las embarazadas, muchas veces junto a sus maridos, sus acompañantes, estaban y intercambiaban preguntas y hablaban, hacían clases de gimnasia, y ahora lamentablemente eso no se puede hacer ahí en el mismo lugar. ¿Cómo se las ingenian para sobrellevar esto? Sí, la verdad que bueno, es un gran desafío que vivimos en este momento. Nos estamos adaptando todos un poco a la virtualidad. Personalmente es un gran desafío, pero bueno, en un principio lo habíamos planeado de otra manera, y frente a esta situación decidimos igual salir y hacerlo, por una cuestión de que sentimos que las personas están necesitando el asesoramiento de un equipo como el nuestro. Entonces tratamos. Amen Salud, servicio médico a domicilio las 24 horas, con profesional médico, enfermero, servicios de radiología y laboratorio en su casa. También asistencia al viajero, atención en consultorios y muchos más beneficios. Amen Salud, Buque Roldán 36, Neuquén, teléfono 447-1587. La problemática de las adicciones conductuales en el contexto del aislamiento por la pandemia y la violencia familiar que puede generarse en la cuarentena, lo explica la licenciada Wanda Leiner del Departamento de Juego Responsable del IJAN. En realidad la gente pasó por varias etapas, ¿no? Digamos, hablando en general, primero y luego ir a lo particular de los casos de convivencia violenta. La primera etapa fue de negación, es decir, trato de que todo siga igual. La segunda etapa ya fue más como de un ajuste, de empezar a entender cuál era la realidad, que primero era a los sexagenarios, a los niños no, después a los niños también, después era más a los hombres. Bueno, hoy sabemos que nos afecta a todos por igual prácticamente, ¿no? Uh-huh. Obviamente hay personas de mayor riesgo, de mayor vulnerabilidad, pero me refiero que no hay excepciones en ese sentido, ¿no? Esto obviamente trajo miedo, ¿no? Miedo porque la incertidumbre genera eso, ¿no? Uno prefiere tener una mala noticia a una no noticia, ¿no? A una noticia flotante, a una incertidumbre, en donde, bueno, también empiezan a surgir miedos infantiles también, como es el miedo al otro, el ver al otro como un enemigo, el miedo a salir afuera, las fobias. Bueno, estos temores que lógicamente hay que controlarlos, y digo son infantiles porque, bueno, son muy primitivos, muy instintivos, ¿no? Muy primarios. Luego hay como una etapa de adaptación o de aceptación, se podría decir, y luego hay un reajuste. ¿Este reajuste a qué equivale? A empezar a pensar y a pensarnos desde las redes, por ejemplo, ¿no? Que puede ser un lugar de solución, un lugar de ayuda, y no solamente un lugar donde contactarse exclusivamente con amigos y familiares, ¿no?
Respecto a la violencia, lógicamente esta quietud, este parate del mundo, donde de alguna manera todo se detuvo y nadie estaba preparado para eso, el aliarse o el aceptar o el amigarse con el mundo interno y con el mundo externo también, con el otro que uno convive, no siempre es fácil, ¿no? No siempre es fácil porque ¿cuál es el problema de la mujer que no consulta? El vacío, es decir, la nada misma, ¿no? El encontrarse con un interior en donde pareciera que más allá de la nada misma no hay otra cosa, ¿no? Entonces, ese temor a conectarse con uno mismo hace muchas veces que uno se centre en lo que hace el otro, en las conductas del otro, en controlar las conductas del otro, ¿no? Como no puedo tolerar lo mío, me centro en el vínculo y puedo también transformarlo en un vínculo adictivo, como también puede devenir en un vínculo violento si ya había causas previas, ¿no? Pero también hay números de ayuda y también a veces puede ser el momento para tomar decisiones y empezar a entender que hay otros caminos, ¿no? ¡Arriba! Es momento de mirar adelante, de volver a creer en nuestros sueños. ¡Arriba, Neuquén! ¡Arriba, neuquinas y neuquinos! Hoy nuestra esperanza está intacta. Volvemos a encontrarnos responsablemente y en la agencia más cercana, aprovechando tu salida de compras esenciales, llevando barbijo o tapaboca, respetando la distancia mientras esperas ingresar. Tu jugada es un gran aporte a la acción social. Lotería La Neuquina, nuestra lotería. Y hasta aquí llegamos con Mamitas de Hoy. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través del Facebook de Mamitas de Hoy, en el Instagram Mamitas de Hoy, en el Twitter Mamitas de Hoy, nuestro canal de YouTube Mamitas de Hoy y nuestra página web www.mamitasdehoy.com.ar. Muchas gracias por habernos acompañado y los esperamos la semana que viene.